Este es El Brújulo, un espacio de difusión literaria para todo público de habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio dedicado a Yurupari. Hola Germán. Hola. Estuvimos conversando en el episodio anterior acerca de la atención con las mujeres, que es un tema transversal en el texto de Yurupari, y hoy vamos a hablar propiamente de este héroe cultural y de la misión que vino a realizar en la Tierra. Comencemos hablando del complejo cultural de Yurupari, que es un término propuesto en los estudios antropológicos y etnográficos desarrollados más o menos desde la década de los 60 hacia acá, que se han realizado en el noroeste amazónico, que es la selva compartida por Brasil y Colombia, en parte también por Venezuela. Y es un concepto, el complejo cultural de Yurupari, que se refiere al corpus mítico y a las prácticas rituales que comparten las etnias que habitan a lo largo de la cuenca del río Vaupés, también del río Pirá-Paraná. Estamos hablando de más de 20 etnias que mantienen vivas estas tradiciones que están fundadas en la figura de este héroe mítico que es Yurupari. Entonces, teniendo este contexto en mente, nos vamos a dar cuenta a lo largo del texto de qué manera la figura y la misión de Yurupari en efecto tienen una función simbólica y práctica también para la vida, en la vida social, para la vida en comunidad. Yo creo que acá es importante que volvamos otra vez al texto y miremos un poco el nacimiento de este héroe para entender un poco cómo se relaciona con esta organización ritual y social en estas comunidades. Vimos que al principio del texto de Yurupari las mujeres tratan de hacerse con el poder de la comunidad y reciben un castigo por parte del Payé, que es el líder espiritual, quien además les va a hacer una premonición según la cual la próxima generación las va a excluir de la toma de decisiones de la comunidad. Luego todas estas mujeres van a quedar fecundadas en el lago, digamos de manera mágica o mística por parte del Payé, y de esta descendencia va a nacer Seusi, que es la madre de Yurupari, quien a su vez lo va a engendrar a partir de quedar fecundada cuando come un fruto prohibido y los jugos de la fruta la van a fecundar. Luego nace Yurupari, quien tiene una infancia también extraordinaria o fantástica. Él va a vivir más como una especie de espíritu de los bosques. Nadie lo va a ver y solamente van a escuchar en los bosques su respiración y sus risas. Y luego cuando llega a la adolescencia va a volver a la comunidad donde va a ser reconocido como líder. Y allí empieza, digamos, toda su labor y va a comenzar a cambiar las costumbres y en específico va a instituir la manera en que la comunidad debe celebrar las fiestas. Sí, eso es muy interesante, Germán, porque cuando Yurupari viene, el adolescente, Yurupari viene a anunciarle a su pueblo que él viene a cumplir la misión que le ha encomendado el Sol, que es la de reformar las costumbres. Después lo que vemos que su primer trabajo en cumplimiento de esa misión precisamente es con las fiestas. Te propongo que leamos el texto, lo que nos explica al comienzo. Les habló de los asuntos que tenían en común, ordenando en especial que cultivaran la tierra, y reveló las leyes que debían ser mantenidas en secreto y que regularían su conducta de ahí en adelante. Comenzó declarando que sus leyes durarían con el nombre de Yurupari mientras el sol iluminara la tierra, y les prohibió terminantemente a las mujeres participar en las fiestas de los hombres cuando estuvieran presentes los instrumentos especiales que debían distribuirse en la próxima reunión inaugural. Tenemos entonces al menos 3 elementos inseparables en la misión de Yurupari, que son por un lado las leyes, por otro lado el secreto, que vemos desde aquí que será compartido solamente por los hombres, y por otro lado las fiestas, que decíamos hace un momento, Germán, es muy curioso o es notable que para emprender una reforma de las costumbres, Yurupari quiera empezar precisamente por ahí, por las fiestas. Y es que las fiestas, en efecto, como decías, tienen una función de regular la vida en comunidad, ¿no? Tenemos por un lado la fiesta central, que es la de iniciación masculina, en la cual los muchachos pasan a la vida adulta accediendo precisamente a ese secreto compartido por los hombres. Pero más allá de este carácter masculino, en realidad se trata de una festividad que está asociada también a otros ciclos de transformación y a otros tiempos importantes para la vida en comunidad.
Sí, Lucía, yo ahí quisiera añadir un aspecto, y es que tal vez nosotros, digamos que no hacemos parte de estas comunidades, solemos pensar que lo ritual tiene un tiempo y un espacio muy específico, ¿no? Son como prácticas que se hacen, digamos, son prácticas que implican una actividad que tiene un principio y un fin, ¿sí? En el tiempo y en el espacio. Pero aquí me parece que cuando se habla tanto de la organización de las fiestas y la organización ritual, no solamente se está organizando unas prácticas muy específicas, sino que creo que lo ritual se entiende también como algo que realmente organiza es toda la vida cotidiana. Sí, claro, tiene unos elementos o unos tiempos o unos momentos, que es los de la fiesta seguramente, donde la actividad es plenamente ritual, pero establecer un límite entre estas prácticas y lo que podemos entender como la vida cotidiana, creo que no lo organizan de la misma manera en que nosotros lo entendemos, sino que insistir tanto en la organización de las fiestas y en la organización de los rituales es insistir también en la organización de la vida cotidiana. Sí, Germán, eso es muy cierto. De hecho, te propongo que leamos una parte del texto donde se refleja muy bien eso que dices, que es el primer momento en el que Yurupari presenta propiamente sus leyes. Sí, claro que sí. Dice entonces: todos los jóvenes que alcanzaran la edad de la pubertad deberían conocer las leyes de Yurupari y tomar parte en la festividad de los hombres. Las fiestas tendrían lugar cuando la chunacuira fuera desflorada por la luna, cuando debiera comer la fruta del pihicán, cuando debiera comer caza del monte, cuando debiera comer carne de pescado grande, cuando debiera comer pájaros. Pero todo esto después de que la chunacuira hubiera pasado una luna entera, esperando su hora y alimentándose de cangrejos, sauba y bejú, sin verse ni tener contacto con hombre alguno. Cuando se celebrara el dabacuí de fruta, pescado, caza u otro en prenda de buena amistad. Cuando se terminara un trabajo fatigoso como derribar árboles, construir casas, plantar rozo u otra labor semejante. Sí, Lucía, en esta cita vemos precisamente esa relación entre diferentes actividades que digamos que podemos entender como parte de la vida cotidiana y la relación con la celebración o la fiesta. Yo creo que valdría la pena un poco también pensar en que es una traducción, es decir, nosotros estamos aquí hablando de fiestas, sí, pero puede que para esas comunidades esa noción sea un poco diferente, sí, y lo que vemos acá es una relación muy profunda entre las prácticas de la vida cotidiana, como es la comida, digamos, como es la alimentación, como es la construcción, como es, digamos, el paso de la vida, de la pubertad a la vida adulta, y cómo se relacionan estas actividades con la celebración, ¿sí? Es decir, lo vamos a ver a lo largo del texto de Yurupari. Todas estas comunidades están siempre constantemente en celebración, ¿sí? Pero puede que esa celebración no se entienda de la misma manera en que la entendemos, digamos, nosotros, ¿sí? Sino que es más bien la vida como una celebración alrededor de las prácticas y de las actividades humanas. Sí, y que además tiene una relación estrecha o fundamental también con los ciclos de las otras especies y de la naturaleza, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de la dieta es muy interesante pensarlo como está relacionado con los ciclos en los que están disponibles unos u otros animales, o, sabes, como una relación de armonía que no solamente tiene que ver con la vida de los humanos, sino también cómo ellos están situados en un entorno que tiene sus propios ciclos, sus propios tiempos, ¿no? Es como una comprensión pues muy compleja del tiempo, muy amplia, que no se agota solamente en la vida humana. Sí, además el tiempo atravesado por los ciclos solares y por los ciclos lunares. Claro, y esos ciclos que además también tienen que ver con la sequía, las lluvias, ¿no? Que son tiempos en los que varía también la vida de las otras especies, ¿no? Hay como un respeto, también una consideración de esos ciclos marcados por la crecida del agua y por el retorno del río a sus cauces, a sus distintos cauces. Bueno, otros elementos que también podemos ver en la cita está también el paso de la pubertad femenina, ¿no? Sí, yo que quisiera ahí solamente añadir una cosa. En el texto aparecen unas palabras en lenguas nativas, y está, por ejemplo, esta palabra chunacuira,
que la debemos entender como, digamos, doncella de pronto en nuestros términos, o como, digamos, la niña que tiene, la niña que tiene su primera menstruación. Sí, exactamente. Entonces, aunque el ritual de Yurupari es un ritual de iniciación masculina, está estrechamente ligado también a la pubertad femenina y ambos van a tener restricciones de dieta y de contacto con los demás miembros de la comunidad, tanto los jóvenes como las jóvenes. Otros momentos fundamentales para tener en cuenta dentro de estas leyes de Yurupari serán, por ejemplo, el momento del parto, en el cual tanto las mujeres como los hombres tendrán restricciones sociales y de dieta. Y bueno, un elemento que no aparece todavía aquí en las leyes, pero que vamos a ver más adelante, es que las leyes de Yurupari también van a venir a instituir o a asentar la monogamia como un elemento fundamental para la vida en comunidad. Entonces, bueno, esta es la primera vez que encontramos en el texto la presentación de las leyes de Yurupari, y estamos dejando por fuera, Germán, un elemento también muy importante, y es que cuando Yurupari le restringe a las mujeres la presencia en las fiestas masculinas, él no dice que ellas nunca puedan estar, sino que dice no podrán estar cuando estén presentes los instrumentos sagrados que serán entregados en la siguiente reunión que tengamos. ¿Por qué no hablamos un poco de esos instrumentos que tienen un lugar central en las leyes de Yurupari? Sí, estamos hablando acá de instrumentos musicales, unos instrumentos que van a ser muy importantes tanto a nivel de la narración, porque van a ser generadores de una serie de conflictos importantes en la historia, y también van a ser centrales en los ritos que va a instituir Yurupari. Yurupari va a construir estos instrumentos a partir de una palmera que nace de las cenizas de uno de los ancianos de la comunidad, un anciano que, tras revelar los secretos de Yurupari y cometer unos graves actos en otra comunidad, va a ser sacrificado y va a ser quemado. Entonces, de sus cenizas va a crecer esta palmera, y Yurupari con esta palmera y a partir de las cenizas de este personaje que se llama Walri, va a construir los instrumentos musicales y los va a repartir en una primera ceremonia inaugural. Yo ahí quisiera hacer una pequeña anotación, Germán, y es que tú mencionas que este anciano es quemado en venganza por lo que comete en otra comunidad. Hay que decir que la venganza la realizan los de la otra comunidad, porque vamos a ver a lo largo de todo el texto que Yurupari, aunque los hombres de su comunidad lo traicionan, en realidad ninguno de ellos va a recibir un castigo de su parte. Sí, podríamos pensar que el destino de Walri de alguna manera se cifra también en el hecho de que él cometa la imprudencia de revelar los secretos de Yurupari a otra comunidad, y un poco la venganza no es de Yurupari, pero su destino queda marcado precisamente por esta falta. Aunque de todas maneras es un poco rara la historia de Walri, porque según otras versiones, esto que le pasa a Walri realmente le pasa a Yurupari, en otras versiones del mito. En otras versiones es Yurupari el que va a ser sacrificado, el que va a ser quemado, el que va a ser enterrado, y de su cuerpo es que van a hacer la palmera con la cual se van a construir los instrumentos. Sí, es que es muy curioso porque es un personaje que en su naturaleza ya tiene unos atributos mágicos muy notables, ¿no? Entonces vemos que, háblanos un poco de eso, de cómo de su cuerpo sale una música que va a ser también fundacional en el rito. Eso es muy curioso. Sí, el personaje antes de ser sacrificado es un personaje que empieza a sonar, sí, que se describe como de su cuerpo, específicamente de sus huesos, empieza a emanar una música que se va a identificar luego con la música de Yurupari. Que es una música nueva, ¿no? Una música nunca antes oída. Una música nueva que no se ha escuchado, pero también ya en un momento, digamos, crítico cerca al sacrificio, la música cambia y se convierte en una música oscura y casi que infernal. Entonces, digamos, allí en este personaje van a ser, digamos, esa imagen sonora que va a ser importante en términos de los rituales de Yurupari y que van a estar asociados precisamente, o van a dar, digamos, una imagen inicial a la construcción de estos instrumentos sagrados. Luego nos vamos a encontrar entonces con una imagen curiosa en la cual Yurupari parece que estuviera construyendo los instrumentos al mismo tiempo que los va describiendo y los va entregando, ¿no? Y en la descripción también hay como una explicación de su significado o de lo que simbolizan.
La mayoría de estos instrumentos, cuando son descritos por Yurupari, tienen una significación asociada sobre todo a vicios humanos. Vamos a ver cómo algunos simbolizan el egoísmo, la avaricia, otros simbolizan, por ejemplo, un ladrón, otros simbolizan la traición, otros simbolizan la curiosidad o la vanidad. Es decir, hay varios instrumentos que van a estar asociados a diferentes vicios humanos y otros, en cambio, van a estar relacionados con algunos de los héroes míticos de su comunidad. Incluso va a haber uno que simboliza a Walry y otros que simbolizan a otros héroes de los que no hemos hablado, pero que hacen parte, digamos, de las tradiciones míticas de la comunidad. Es decir, que son unos instrumentos que van a simbolizar a los ancestros. Recordemos que los ritos de Yurupari son ritos de iniciación, pero también son ritos donde se celebra, donde se recuerda a los ancestros. Entonces vamos a ver cómo, por un lado, estos instrumentos van a tener una función moralizante. Pareciera que el hecho de que son solamente los hombres los que pueden ejecutar estos instrumentos y que las mujeres ni siquiera pueden verlos, pareciera, por un lado, que podrían significar que en su ejecución hay una forma de conjura, ¿no? Se pueden conjurar estos vicios humanos a partir de la ejecución de estos instrumentos que representan estos aspectos morales, digamos, negativos o que se consideran, digamos, nocivos para la vida en comunidad. Y está también la función para la memoria, ¿no? Porque decías que representa también a personajes centrales como Walry o como el Payé, y entonces puede ser también como una función de mantener presente pues los elementos centrales, indispensables para que la vida social funcione. Sí, y otro aspecto muy interesante que se puede ver en la aparición de estos instrumentos como centro del ritual, porque hay que pensar que no es que sean instrumentos para llevar a cabo el ritual, ¿no? Como podríamos estar nosotros, digamos, acostumbrados a ciertos ritos religiosos donde los instrumentos son como herramientas para generar el ritual. Aquí seguramente también hacen parte de eso, pero además son el centro del ritual, ¿sí? O el centro de algún momento del ritual. Es decir, los instrumentos no como herramientas para el ritual, sino como centro de lo que de alguna manera se adora en el ritual o que se venera en el ritual. Es que de hecho son lo que funda el ritual y lo que luego lo mantiene, digamos, sí, como lo señalas, ¿no? El elemento central, porque no solamente tienen esta función simbólica que señalabas, sino que luego también hay que preservarlos de la vista de las mujeres, los ocultos, mantienen ocultos en el río, ¿no? Entonces sí, efectivamente son centrales. Sí, hay un tratamiento, digamos, hay una relación sagrada entre las personas y los instrumentos, no de manera utilitaria, sino una relación que va mucho más allá. De hecho, se llaman así en el texto, ¿no? Son instrumentos sagrados. Son instrumentos sagrados. Y otro aspecto también tiene que ver como con la conceptualización que tienen estos instrumentos dentro del pensamiento y la cosmovisión de estas comunidades indígenas. Y es que parece que la noción misma de tubo, ¿sí? Porque estamos hablando de trompetas, estamos hablando de flautas, estamos hablando de tubos. Parece que la noción misma del tubo parece ser una noción central dentro de su propia sistema, digamos, cognitivo, ¿sí? Es decir, ver el mundo como una serie de flujos que atraviesan o que circulan a partir de dentro o a través de canales o de tubos. Entonces el cuerpo humano se puede ver como un tubo al cual ingresan cosas y salen cosas, un tubo del cual salen unos fluidos, por ejemplo. Y salen los hijos mismos. Salen los hijos mismos, como el cuerpo es como un canal, así como lo son los ríos. ¿Sí? Los ríos también se pueden entender de alguna manera como tubos, como canales, como lo es la anaconda, que recordemos que es un animal central dentro de la cosmovisión de estas comunidades. También los árboles son también tubos, ¿sí? Por los que ingresa, digámoslo así, los nutrientes abajo y que luego aparece una transformación que serían como sus frutos. Es decir, digamos que la noción de tubo
parece que permitiera entender la dinámica del mundo como una dinámica de transformaciones, ¿sí? Cosas que entran por un canal, se transforman y salen por otro canal, así como por ejemplo el tocar las mismas flautas es como ingresar un aire por una de sus entradas, pero por la otra no va a salir aire, sino que va a salir sonido, por ejemplo. Sí, eso amplía mi comprensión de este tema de los instrumentos, porque yo en la lectura que hacía de Yurupari lo que pensaba era cómo para estas comunidades el sonido tiene una función central. Supongo yo que al vivir en la selva, pues el estar atento, el poder reconocer todos los sonidos del entorno y poder orientarse con respecto a ellos, pues tiene una función incluso de supervivencia también, ¿no? Entonces yo me imaginaba era como el sonido como muy importante en el centro de esta cosmovisión, pero bueno, esta interpretación que propones me parece que también amplía la posibilidad de visualizar este ritual y este mito en el territorio. Claro, sí, estas interpretaciones surgen de diversos estudios antropológicos, pero sí podríamos entender cómo el instrumento también es una forma de transformar lo que sale del cuerpo humano, sobre todo el aliento, ¿no? El aliento, que es algo importantísimo, digamos, en la comprensión misma del ser humano, y cómo el aliento que atraviesa un instrumento se convierte en sonido y se convierte en música. Sí, dicho eso último, Germán, lo que sí sigue siendo muy curioso es por qué esa transformación que planteas del sonido, o esa producción del sonido, ¿por qué es exclusivo de los hombres? ¿Por qué es tan importante para Yurupari que este sea un secreto compartido solamente por los hombres? Recordemos que los instrumentos ni siquiera las mujeres pueden verlos, incluso a su vista están negados. Ellos, de hecho, después del ritual deben esconder los instrumentos en el río. ¿Por qué este sentido del secreto se funda o más bien, por qué esta importancia de los instrumentos viene a ser lo que cifra el secreto masculino? Sí, el secreto es otro tema importante en Yurupari, porque digamos, es ambivalente, porque podríamos pensar que Yurupari instituye un ritual secreto, que tal vez no, porque el ritual no es que sea secreto, sino que instituye un ritual en el cual hay un secreto, que de todas maneras no sabemos cuál es. ¿Sí? Bueno, por supuesto, una narración que trata de representar estos aspectos de la comunidad, precisamente algo de lo que nos va a hablar es de cuál es el secreto. Pero también esta noción de secreto está asociada también a una de los problemas que hay entre digamos, las leyes de Yurupari y las mujeres, digamos, que se tematiza de esa manera, y es el hecho de que las mujeres no saben guardar un secreto. Sí, eso lo vamos a ver luego con más detalle, pero acá quisiera anotar unas pequeñas cosas, y es la noción de secreto implica, digamos así, un mensaje o un conocimiento que se quiere salvaguardar de otro. Sí, y aquí necesariamente la pregunta es, bueno, la mujer, ¿a quién le va a revelar el secreto? ¿Sí? Porque un poco decir, no, es que la mujer es curiosa y por eso no debería saber el secreto, no es simplemente para que no sepa el secreto, sino porque si lo sabe lo va a revelar. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos otros a los que la mujer le podría revelar el secreto? Pueden ser, digamos, miembros de otras tribus, de otros clanes, ¿sí? De otras etnias, de otras comunidades, o qué otros, digamos, son aquellos a los que no se les debería revelar el secreto. Y allí un poco en el territorio podemos pensar que hay una gran cantidad de otros a los que no se les quisiera revelar un secreto. Y la pregunta es, ¿cuál secreto es el que no se quiere revelar? Y uno podría allí aventurar interpretaciones que seguramente tienen que ver con secretos relacionados al territorio. ¿Sí? Es decir, hay otros extranjeros que vienen aquí buscando cosas en este territorio, y ¿quiénes son los que conocen este territorio? ¿Quiénes son los que conocen de pronto esas cosas? ¿Sí? Pues son las mismas comunidades, y eso que conocen de alguna manera se podría pensar que es un secreto que no debería revelarse a aquellos que vienen de afuera. ¿Sí? Entonces,
Creo que es una manera en que se tematiza el problema del conocimiento con respecto al territorio y se tematiza con respecto a las mujeres, que son las que pueden revelar el secreto, pero creo que en el fondo de lo que se está hablando es cómo es de importante salvaguardar el conocimiento del territorio con respecto a otros. Sí, creo que es muy plausible esta interpretación y de todas maneras, hace un momento cuando hablabas de cómo estos elementos moralizantes que representan los instrumentos pueden tener una función de conjura con respecto, digamos, oponiendo el grupo de las mujeres y el grupo de los hombres. Y en cuanto a esto que planteas, es muy notable que de todas maneras a lo largo de todo el texto vemos que aunque a las mujeres se les acusa de no ser capaces de guardar un secreto, son los hombres los que una y otra vez traicionan a Yurupari y revelan el secreto. Entonces no sé si al participar ellos de este ritual es como si también fueran ellos mismos quienes debieran aprender a compartir, a salvaguardar, como dices, este elemento de cohesión, pues porque vemos que son ellos los que en realidad no son capaces de cumplir aquello que le están cuestionando a las mujeres. Cuando las mujeres se dan cuenta del secreto y lo comparten, lo que hacen es compartirlo con las otras mujeres. Sí, con las otras mujeres, digamos que yo lo que diría es, no tiene que ver con compartirlo con otras comunidades, porque es Yurupari mismo el que va llevando sus secretos a otras comunidades y las va compartiendo con los hombres de las otras comunidades, sino que lo quiere salvaguardar, digamos, con respecto a las mujeres, pero otra vez, insisto, porque las mujeres no saben guardar el secreto. Y la pregunta es, ¿no saben guardar el secreto con respecto a quién? ¿A quién le pueden revelar ese secreto? Y eso creo que nos pone, ¿no?, en perspectiva la presencia de un otro que es ajeno completamente a las comunidades. Sí, esta interpretación que señalas nos sitúa nuevamente, Germán, en el contexto histórico de la escritura de Yurupari, nos recuerda cómo a finales del siglo XIX en este territorio amplísimo estaban interactuando no solamente las comunidades que han estado ahí desde siempre, sino también distintos agentes como los misioneros que llevaban ya más de 3 siglos allí. Estaban también los exploradores, principalmente europeos, y estaba también la presencia de los caucheros, ¿no? Sí, yo creo que una de las maneras de entender el secreto en Yurupari es asociándolo con el territorio, específicamente con el conocimiento sobre el territorio. Las dinámicas que se estaban dando en ese momento tenían que ver precisamente con quién conocía el territorio, quién podía moverse en el territorio y encontrar las cosas que se buscaban en el territorio. Entonces creo que una manera de entender el secreto en Yurupari podría ser asociándolo al conocimiento no solamente físico, sino también humano del territorio. Claro, y en cuanto a ese aspecto humano que señalas, pues si hay algo que sigue siendo intrigante siempre en una lectura de Yurupari es esta tensión entre los hombres y las mujeres, que es un tema del cual estaremos hablando en el siguiente episodio cuando nos dedicaremos a abordar propiamente el final de Yurupari, que a mi modo de ver o a nuestro modo de ver creo es una de las partes más inquietantes de esta historia. Sí, bueno, entonces a nuestros oyentes, pues invitarlos nuevamente a la lectura de este apasionante texto, donde además van a encontrar muchísimas otras cosas de las cuales acá pues no vamos a hablar, digamos, por el espacio, pero sí queremos insistir en que es un texto que está lleno de elementos que vale la pena disfrutar en su lectura y tratar de interpretar. Bueno, y como una motivación adicional en esta invitación, quiero recordarles que Yurupari es una lectura bastante corta y bastante ágil. Entonces, dicho ello, nos vemos en la próxima. Vale, nos vemos en la próxima.